Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina Enriqueta de Anjou. Ella fue una condesa francesa que sería conocida en su día por llevar una vida libertina, escandalosa y desenfrenada, convirtiéndose su marido en un gran hazmerreír de las altas esferas francesas, siendo una mujer muy deseada por muchos hombres, pero odiada entre las mujeres. Espero que os guste esta biografía. Catalina Enriqueta de Anjou de la Loupe nació en el año 1634 en algún punto de Francia. Fue hija de Carlos de Anjou, quien era señor de la Loupe y barón de Ambreville, y de la esposa de este, María Dugenier. El matrimonio tuvo al menos 3 hijas en común, siendo Catalina Enriqueta la última de estas, ya que tan solo ella y su hermana Magdalena conseguirían llegar a edad adulta. Las hermanas también tenían una medio hermana llamada Luisa de Vallée, nacida del primer matrimonio de su madre con el noble Etienne de Vallée. Las hermanas se criaron en el castillo de la Loupe, lugar donde tuvieron una infancia cómoda gracias a la posición de su familia, aunque su crianza estaría marcada por la forma de ser de sus progenitores. Su padre sería descrito como un hombre demasiado controlador y autoritario, mientras que su madre era descrita como una mujer que estaba algo desequilibrada mentalmente. Cuando Catalina Enriqueta tenía 16 años de edad, ella y su hermana Magdalena se trasladaron a la ciudad de París, donde se tenía previsto que fuesen presentadas en sociedad para encontrar un buen casamiento, alquilando su madre para ellas un palacete parisino a la escritora de cartas y socialité, Madame Sévigné. Empezaron a vivir ambas hermanas lejos del control de sus padres. Catalina Enriqueta pronto empezó a frecuentar el hotel de Rambouillet, donde la marquesa Catalina de Vivonne poseía su propio salón literario, siendo un lugar bastante frecuentado por la nobleza y los personajes ilustres de la época. Ambas hermanas pronto serían vistas como unas jóvenes muy hermosas y elegantes, especialmente Catalina Enriqueta, quien sería descrita como una de las mujeres más bellas de su tiempo. Las hermanas pronto se convertirían en unas damas muy pretendidas ante la belleza y el encanto que presentaban, siendo así cortejadas por diferentes caballeros de la época. Incluso Catalina Enriqueta se embarcó en una serie de aventuras amorosas que pronto se acabarían convirtiendo en la comidilla de los salones parisinos. La joven acabaría quedando comprometida con el conde Luis de la Tremoille de Olon, un compromiso que fue rápidamente aceptado por su madre cuando dicho caballero le hizo llegar su propuesta matrimonial, ya que deseaba casar a su hija lo antes posible para limpiar su imagen de mujer libertina y mejorar su reputación. El 1 de marzo de 1652 se celebró la boda entre Catalina Enriqueta y el conde Luis. Para entonces, ella tenía 18 años de edad en el momento de la unión y él casi 26. Tras ser consumado este matrimonio, los condes siguieron visitando los salones literarios, donde su esposo le presentaría distintas personalidades de la época. Catalina Enriqueta no tardó en mantener una serie de aventuras amorosas con distintos caballeros que iría conociendo en estos salones, teniendo así numerosos romances que llegan a escandalizar a muchos miembros de la nobleza. Incluso su marido se convirtió en el hazmerreír de las altas esferas francesas, siendo tachado de ser un gran cornudo. Algunos de los amantes más famosos de Catalina Enriqueta serían el abad y espía francés Basile Fouquet, el duque Gaston Jean-Baptiste de Roquelaure, el conde de Guiche,
Armand de Gramont o el príncipe de Marsillac, Francisco VII de la Rochefoucauld. La condesa tendría mucho éxito entre los hombres pese a no ser muy popular dentro de distintos círculos sociales. Pese a ser considerada como hermosa, elegante, agradable, de mente ágil y vivaz, su belleza quedaría eclipsada por su forma de ser, siendo vista por sus contemporáneos como una mujer hipócrita, libertina y vulgar, que se dejaba llevar por la pasión. Aparte de ser una esposa infiel, ella llevaba una vida desenfrenada y derrochadora, algo que causó que los condes se endeudasen rápidamente. Su marido, cansado de ser objeto de toda clase de burlas y de estar continuamente endeudado, decidió pedir en el año 1661 una separación de bienes, algo que le permitió a la condesa el poder empezar a administrar por ella misma las tierras y propiedades que había entregado como dote y que se encontraban en la región de Normandía, lugar donde era originaria la familia de su padre. Tras esto, el matrimonio empezó a hacer sus vidas por separado, regresando así Catalina Enriqueta a los dominios de su familia, aunque también pasaría largas temporadas en París, lugar donde tuvo su propio salón de juegos que sería frecuentado normalmente por hombres, siendo un antro de libertinaje y de desenfreno, siendo este salón de juegos evitado por las mujeres de la alta nobleza, ya que lo consideraban como un lugar depravado y de perdición, además de que la presencia de las hermanas de Enghien no suele ser bien aceptada por las demás mujeres de su misma posición. En el año 1686 falleció su marido Luis, algo que no importó demasiado a la condesa viuda, quien continuaría con su vida como si nada, aunque con el paso de los años su belleza fue desapareciendo y su salón empezó a ser menos frecuentado por los caballeros. Hacia el final de su vida, la condesa y su hermana Magdalena, quien también era viuda, empezaron a llevar una vida más religiosa, tal vez en un intento de limpiar su imagen o porque se arrepentían de la vida que habían llevado, aunque para entonces su presencia solía ser evitada por los demás miembros de la nobleza francesa y no eran bien aceptadas en los altos círculos sociales, permaneciendo así solas e ignoradas por todos. Finalmente, las hermanas Enghien, quienes siempre habían permanecido muy unidas, acabaron falleciendo con apenas 3 meses de diferencia, muriendo primero su hermana Magdalena. Catalina Enriqueta acabaría falleciendo el 13 de junio de 1714, a los 80 años de edad, en la ciudad de París, en Francia, y como no había conseguido tener hijos, todos sus bienes y propiedades pasarían a los hijos y demás descendientes de su hermana Magdalena. No hay mucho más que decir sobre Catalina Enriqueta. Ella fue una mujer que disfrutó plenamente de todos los vicios y placeres, pese a estar casada, llevándose una vida llena de libertinaje, escándalos y desenfreno, algo que ocasionó que su marido fuese el hazmerreír de las altas esferas francesas, además de que su esposo no solo tuvo que soportar la vida escandalosa de la condesa, sino también tuvo que lidiar con el estilo de vida desenfrenado que ésta llevó, viéndose el matrimonio bastante endeudado. Catalina Enriqueta fue una mujer muy popular entre los hombres, ya que era una mujer divertida y atractiva que mantuvo muchas aventuras amorosas con numerosos hombres, pero aparte de esto no tuvo más, ya que una vez perdido su encanto y su belleza a causa del paso del tiempo, ella acabaría siendo olvidada por todos aquellos hombres que en su día la desearon. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina Enriqueta de Enghien. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando
y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otros nobles que se hayan convertido en el hazmerreír de su tiempo por el estilo de vida que llevaban sus esposas. También quisiera agradecer a Laura León su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!